Y le voy a pedir que estemos con la palabra ya en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19. Quiero iniciar leyendo del 29 en adelante. Bienvenidos los que están ya también conectados a través de las redes sociales para oír esta palabra. Dice así la palabra del Señor, Lucas 19, 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió dos de los discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y entrad en ella, hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y tráelo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu santa y bendita palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra ministre en nuestras vidas, que esta palabra, Señor, encuentre la mente, el vientre espiritual, Señor, donde cobrar vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, permanezca sentado y vamos a hablar el día de hoy tiempos de visitación. Tiempos de visitación. Jesucristo, ustedes ven la lectura que hemos tenido, dice que Él mandó a traer un pollino. Trajeron ese animal, le pusieron los mantos y subieron encima en el pollino. Y Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en ese pollino, porque así estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento
Dios había hablado a través del profeta: he aquí el rey viene montado en un pollino. Entonces ese día se está cumpliendo una palabra que años atrás había hablado el Padre acerca de su Hijo. Entonces esa visita a Jerusalén tenía mucho significado, no era cualquier visita. Jesucristo ya algunas veces había estado en Jerusalén, había estado haciendo milagros ahí en Jerusalén, pero esta visita era una visita profética. Era una visita que estaba en el plan de Dios. Entonces dice la palabra que los discípulos del Señor daban voces, grandes voces de alegría, y alababan al Señor mientras Él iba entrando a la ciudad. Pero en la ciudad ustedes ven este grupo de discípulos alegres, contentos, externando su alegría, su bienvenida al Maestro. Pero en Jerusalén había también un grupo que se le llama los fariseos. Los fariseos eran aquellas personas que creían tener toda la razón, que ellos creían que aquello que estaban haciendo los discípulos, aquello que estaba haciendo Cristo, no tenía razón por qué prestarle atención. Ellos tenían sus reuniones y no ocuparon tiempo, ni se levantaron, ni interrumpieron su reunión por aquello que se estaba dando en la carretera hacia Jerusalén. Entonces, veamos allí este tema: tiempos de visitación. En primer lugar, es necesario conocer el tiempo. Diga conmigo: debemos de conocer el tiempo. Porque eso es lo que está pasando hoy en día también, que las personas hechas a la imagen de Dios no están conociendo el tiempo. Se dice que los animales que se parece que no tienen razón, ellos sí conocen el tiempo, los animales. Si usted ve allá en los Estados Unidos, se ve cómo vienen los patos ganso, porque ellos conocen el tiempo. Ahí vienen cantando en el aire, que pasan y pasan y pasan, siguen pasando el pato ganso, que viene huyéndole al frío que viene entrando por Canadá y toda aquella zona que viene enfriando. Entonces ellos no pueden sobrevivir allá. Y no solo el pato ganso, están las palomas que huyen a los lugares calientes. Y los animales conocen. Se cuenta de que el tsunami que hubo en Japón, dicen las noticias que una hora antes de que se diera el tsunami, en el ¿cómo se llama? ¿Dónde están los animales? El zoológico. Los animales querían salirse del zoológico. El elefante y todos aquellos animales que estaban ahí, ellos querían salirse. Y había movimiento en el zoológico de animales, pero nadie entendió. Solo los que entendían lo que venía eran los animales. Las personas seguían bañando, las personas seguían allí en sus quehaceres cuando vino el tsunami. Entonces, en este tiempo, no conocieron el tiempo por ignorancia. La ignorancia los había envuelto a ellos, de manera que el tiempo divino, el Cairo de Dios había llegado. Era el tiempo de la ciudad. La visita de Jesús no era cualquier visita. Repito, era una visita profética.
pero ellos no entendieron esa visita. Entonces, pero dice que era por la ignorancia. Dice Miqueas, no conocieron los pensamientos de Dios, no entendieron, dice el profeta. Las personas no conocen los pensamientos de Dios, ni están entendiendo lo que Dios está haciendo. Nosotros tenemos que estar muy despiertos, porque Dios está hablando. Dios está tratando con ciudades, Dios está tratando con naciones, Dios está tratando con individuos, Dios está tratando con líderes, y Dios también está tratando con los pecadores, porque Dios los está llamando, les está hablando, les está revelando, pero la gente no entiende. Dice San Pablo a los Efesios, hablando de estos tiempos, Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Qué triste que la ignorancia no los deje ver los tiempos que se están cumpliendo. Les decía de que Dios está tratando con naciones. Una nación de días atrás se levantó contra el cristianismo. Cuando los cristianos estaban reunidos, llegaban, los atacaban, les quemaban los templos, iban máquinas y les desarmaban los templos, se los demolían. Está una iglesia en culto y llegaron los enemigos con poderes de los gobernantes y le llegaron a destruir el templo con máquinas, a dejarles polvo. Soberbios, se metieron a tocar lo de Dios, lo que Dios está haciendo. Ahora esa nación está afligida, está muy afligida. Están siendo circulados. Ya les dijeron que no salgan, no tienen permiso de salir. Se ha levantado una epidemia de muerte. Nadie los está atacando. Nadie los está atacando con balas ni con armas. Están siendo tratados. Y hasta que un día el presidente se arrodille, las autoridades se arrodillen y le pidan perdón al Dios del cielo, porque se han metido a tocar la niña de sus ojos. La iglesia, los hijos de Dios, dice que son la niña de sus ojos. Entonces Dios está tratando con naciones, con países, Dios está tratando con ciudades, y Dios está tratando con personas. Dios está hablándole a las personas, y Dios les habla de muchas maneras a las personas. Fíjense de que dice David, hablando del necio, dice que al necio dice que es sujetado con cabestro. Cabestro es un hierro que le meten en la trompa al caballo para dominarlo, para guiarlo, para sujetarlo. Es para humillarlo, para hacerlo obedecer. Dice que eso se lo hacen al animal, pero al ser humano, al ser humano, al necio, Dios tiene que ponerle cabestro también. ¿Por qué? Porque la persona no está oyendo el mensaje, no está oyendo la voz de Dios por ignorancia. ¿Saben qué dice la gente así? Ese es asunto del pastor, es asunto del predicador. Los que predicamos
van a entender lo que les voy a decir. Eso lo entienden muy bien. La lucha que se lleva el predicador antes de predicar. La lucha. Buscar la palabra escrita, ir a investigarla y tratar de ser fiel a esa palabra para darla, para que aquí digan, no me gusta. No me gusta. No me gusta lo que dijo, porque hay gente que se lo dice a uno. No me gusta. Pero eso se hace por ignorancia. Dice aquí Pablo que tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Qué triste cuando uno anda despistado. Uno anda buscando otra cosa, pero Dios dice otra. Entonces, uno anda despistado en otra cosa, pero Dios está pensando otra cosa. Dice Juan en su evangelio, en el mundo estaba, evangelio Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Miren al Señor Jesucristo, el Dios en carne. Él vino a la tierra a hacer milagros, a hablar, a tratar con la gente. Y dice Juan, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. ¿Cómo le decían a Cristo? Comedor y bebedor de vino. Tú lo que haces, lo haces por Belcebú. Tú eres cualquiera, hijo de nadie. Si tu mamá no estaba casada con José y salió embarazada, no se te conoce tu papá, porque eso solo lo sabía su mamá y Dios y él, cómo había venido Jesús a la tierra. Pero la gente común decía, hijo de nadie, no tienes papá. No lo conocieron. Cuando lo insultaban, lo perseguían, y cuando lo estaban sacrificando, lo hacían por ignorancia, no lo conocían. Cuando hablaba las palabras, la doctrina, decían, otro más. No lo conocieron. Y él estuvo entre ellos. Pues esa misma ignorancia está hoy en día. El Señor sigue hablando. Él se sigue revelando. Él sigue manifestándose. Pero la gente no lo conoce, no le oye. Dice Hechos 13, 23, 27. Dice una parte del versículo: no conocieron a Jesús ni sus palabras. La gente que Jesús estuvo al frente de ellos, les habló, hizo los milagros, dice que no lo conocieron a él ni sus palabras. Nosotros tenemos la palabra escrita, la palabra de Jesús, pero la gente lee la Biblia buscando otra cosa, no con el conocimiento que es la palabra de nuestro Señor que está escrita. Entonces, eso era por ignorancia. Hermanos, hay temporadas cuando Dios está hablando, cuando Dios está tratando. Quizás
Esta temporada que Dios está hablando del año 2020, este año es un año profético. Se está hablando en todo el mundo, donde usted vaya, está oyendo que este año es año profético. Pero la gente no lo cree así. La gente no lo entiende así. Pero hay temporadas que Dios está hablando. Y si uno no oye lo que Dios está hablando, no pone cuidado en lo que Dios está hablando, porque es una temporada que Dios está hablando. Dije a naciones, ciudades y a personas. Dios está hablando. Yo recuerdo hace años, estando en casa de Dios en una actividad en Sancha, Dios le habló a Nicaragua. Dios le habló a Nicaragua y le dijo: viene una visitación para ti, Nicaragua. Tienes que aprovecharla, la visitación que te viene. Y sí, hubo visitación para Nicaragua, pero la gente quizás pensó que solo era asunto de iglesia. Adentro de la iglesia, la palabra era para toda la nación de Nicaragua. Entonces las personas todo lo resumen en iglesia, pero Dios habla a naciones. El asunto está que las personas como no entienden, no son guiados por lo que Dios dice y caen en esclavitudes. Y ahí está sufriendo la Nicaragua con el gobierno que pusieron. Entonces, si Dios es una temporada que Dios está hablando, digamos, con la unión, que Dios está tratando la unión, que Dios está hablándole a la unión. Y es más, a ti, Dios te está hablando a ti. Y Dios ha estado hablando aquí, en esta iglesia. Si yo veo los mensajes de los pastores que estuvieron llegando a visitarle yo no estuve, ¿verdad? Ellos no vinieron así, yo los busqué que vinieran y que cubrieran los domingos. Yo oí los mensajes, estuve meditando en los mensajes, Dios hablándole a la iglesia. Entonces Dios está hablando, pero la iglesia, un mensaje más de lo mismo. Porque Dios, cuando trata con la persona, muchas veces trata con tu carácter. Porque cuando uno tiene un carácter muy pésimo, muy elevado, muy orgulloso, muy indomable, entonces Dios tiene que tratarte. Es una temporada que Dios te trata, y te trata de mil maneras como Él sabe hacerlo. Te trata y te trata, pero tú no entiendes. Alguien dice: ¿por qué me está pasando? Me vengo levantando de una, ya me está cayendo la otra. No he salido de una y ya están haciendo fila otras. Si estás siendo tratado, mejor entiende que Dios te está hablando, que Dios te está tratando. Mejor entiende, humíllate y dice: Señor, habla, Padre. Pero la gente trata de evadir. Ese es el problema, que uno se cree más inteligente que Dios. Cree ser más inteligente que Dios. Y por eso tarda la formación. Por eso tarda lo que Dios quiere hacer. Y déjeme decirle, si Dios te habló, el año pasado y tú no cumpliste, tú estás en un problema. Porque si Dios me habló el año pasado y yo no cumplí, yo estoy en un problema.
Vaya, quizás el otro año digo yo, voy a hacer lo que Dios me habló el año pasado. No, esa es otra orden ya. Esa es otra, no es aquella, es otra. Entonces uno tiene costumbre algo así, miren. Dios le dice a uno, tú vas a hacer esto y esto y esto. Y uno dice, lo voy a meditar, lo voy a madurar, y no lo cumple. Allá el otro año Dios habla, pero ya habló otra cosa, no la misma, porque aquella supuestamente tenías que haberla cumplido. Entonces, cuando uno no cumple a Dios, no tiene moral para volver, como para venirle a decir a Dios, Señor, yo cumplí aquello, así es que me cumples tú. ¿Por qué? Por la ignorancia. Somos ignorantes. Dios está hablando, nos habla personalmente, nos habla por la palabra, nos habla de muchas maneras, y uno sigue ignorando la voz de Dios. Sigue cuestionándola. Dios es infinito. Él conoce los tiempos, conoce mi vida desde antes de nacer. Ni había pensado tu mamá casarse con tu papá y ya Dios tenía los planes contigo. Nace el niño, nace la niña, toda despistada, pensando otras cosas. Y Dios ya dijo cómo era. Pero la niña despistada haciendo otra cosa, ajena de la voluntad de Dios. Y Dios dice, no, tienes que cumplirme. Se desvían, hacen lo que quieren. No, dice Dios, es que ya te dije, ¿cumples o cumples? Y ahí es donde uno se pega unas grandes enredadas en la vida, que después ni sabe cómo salir. Bien enredado, matrimonios enredados, matrimonios enredadísimos, porque se metieron en camisas donde Dios no los metió. Usted tiene que saber, jóvenes, quién va a ser el papá y la mamá de sus hijos. Personas con moral, con principios. ¿Cómo va a creer que un hijo de Dios va a andar engendrando hijos por todos lados? No. Tiene que saber, usted tiene que saber elegir la mamá de sus hijos, y usted, hermana, el papá de sus hijos. Pero la gente despistada, y después se pegan unas enredadas y ahí están ya clamando, Señor, sácame de esta. Gracias por ese silencio. Dios le está hablando a la familia. Familias, Dios está hablándole. Tienes que oír lo que Dios te está diciendo, familia. No trates de hacer otra cosa, ni de argumentarla, ni de ponerle otro pensamiento. Oye lo que Dios te está hablando. Porque es el tiempo de Dios hablándote. Es la temporada de Dios hablándote. Hay personas aquí que Dios está tratando con su vida íntimas. Hay personas aquí que Dios les está tratando sus finanzas. Sus finanzas. Hay que entender, Dios está tratando contigo. Pero uno tiene que estar muy entendido en lo que Dios está hablando. La visita del Señor a esta ciudad le traía paz, y así se lo dijo el Señor. Si conocieras
que este día es para tu paz. Es que ahí les venía, ahí les venía, en esa visita, les venían varios privilegios, les venía paz. Es cierto, habían habido guerra, pero había llegado el que da la paz, había llegado el que domina al hombre fuerte, había llegado el que da libertad al cautivo, había llegado el que sana al enfermo, había llegado el que bendice, había llegado a la ciudad. Pero ellos no entendieron. Jesús en esa visita les traía seguridad. ¿Cuántas veces les dijo allá? Quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Mire la gallina cómo tiene los pollitos debajo de las alas. Allí los calienta, pelea por ellos contra el gavilán, la lechuza y todo eso. Vea, que no se lleve los polluelos. Eso era lo que quería. A eso había llegado el Señor, a darles protección. Si ellos conocen ese día, ¿qué día despreciaron? ¿Qué visita más importante cuando el Señor llega a los hogares? Yo recuerdo, nosotros predicamos en un lugar 7 años. No hubo casa que no tocáramos puerta, que le habláramos del Señor a la gente. Llegábamos todos los viernes. Todos los viernes nos distribuíamos, cada quien visitaba 3, 4 casas hablándoles de Cristo todos los viernes. Ellos no quisieron. 7 años. Ellos abrazaron una falsa doctrina, la doctrina que se le llama la teología de la liberación. Abrazaron esa doctrina y ellos tenían sus reuniones. Nosotros, cuando llegábamos a predicar nuestras reuniones, nadie llegaba del lugar a las reuniones nuestras, porque ellos tenían sus reuniones, aprendiendo la teología de la liberación. Recuerdo que años después que pasamos ahí, aquellas casas estaban quemadas, fuego, destruidas con bombas y fuego. Llegó el ejército y mató a todo lo que se movía. No había gente ya a quien evangelizar. No conocieron el día de la visitación, cuando llegamos a tocar su puerta y le hablábamos de Cristo. Y como el Señor Jesucristo dijo: no creísteis en mí, pero tras de mí, dice Cristo, viene otro, y a él sí creeréis. Si uno no cree a la verdad, va a creer a la mentira. Pero la visita del Señor llega para prevención. La visita del Señor llega para seguridad. La visita del Señor llegó a salvarles, pero ellos no conocieron eso, que Él llegó a salvarles. La visita del Señor les traía revelación, porque el Señor mueve el velo. El Señor remueve el velo. Uno puede estar muy encerrado, pero la visita del Señor trae liberación a todas las áreas de la vida. La religión te ata más,
te entorpece la religión, te pierde, te equivoca, te hace esclavo. Religión. Pero Cristo les traía liberación. Hermanos, el sistema, en ese tiempo el sistema religioso representado por los fariseos, los había atado y los tenía con ceguera. Miren, no pudieron conocer, hombre, la visita que tenían. ¿Saben por qué no pudieron conocerlo? Porque ellos tenían otras reuniones. Apáticos a la visita del Señor. Mientras preparaba esta palabra, no digo que Dios me habló así vos, pero Dios me dejaba sentir que Dios le está hablando a esta iglesia, a este ministerio. Hermanos, estamos en un bonito tiempo para buscar a Dios. Estamos en un bonito tiempo para bautizarnos, para prepararnos. Estamos en un bonito tiempo. No lo vayamos a dejar pasar. No vayamos a desperdiciar el trato que Dios nos está dando. Porque si dejamos pasar este momento precioso, puede ser que lo lloremos después. Puede ser que digamos después, yo me acuerdo que habían vigilia, me acuerdo de los cultos dominicales, yo me acuerdo y me acuerdo y me acuerdo. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios debemos de ponerle mucho cuidado. Si lo dejamos pasar, si uno siempre dice, hay más oportunidades. Hay personas que no han tenido una segunda oportunidad. Esa era la última. Entonces el sistema los tenía atados y ciegos. El legalismo que había, el legalismo en ellos les había quitado toda la revelación. Qué triste. Qué triste no poder tener la revelación de que ese hombre que venía montado en ese pollino no era cualquiera, era el Hijo de Dios, era Dios en la tierra que venía a visitarle, que quería guardarle de lo que venía después. Pero no lo entendieron, porque ellos estaban en el legalismo, daban por bueno lo que conocían. La religión ha hecho tanto mal al mundo, tanto mal como la política. Y yo mejor le voy con Cristo. ¿Y ustedes? Mejor vámosle con Cristo. Porque el profeta dijo, el que ande en este camino, por torpe que sea, no se perderá. Si no sabe leer usted, despreocúpese. Si usted cree en el Hijo de Dios de todo corazón, le ama y le sirve, usted está más que seguro, más que alguien que sea muy preparado sin Cristo. Vamos por ahí. En segundo lugar, ellos no conocieron el tiempo. En segundo lugar, debemos de aprovechar el tiempo de visitación.
Miren, a veces Dios le dice a uno qué debe de hacer y ya no se lo volvió a decir. Dice que el rey Joás estaba rodeado. Venían los ejércitos enemigos a rodearlo y a exterminarlo. El rey no hallaba qué hacer. Pero alguien le dijo, dentro de nosotros está un vidente, está un profeta. Ya dice la Biblia que Eliseo ya estaba enfermo de la enfermedad que él iba a morir. Pero vinieron a donde el profeta Eliseo. Y Eliseo, guiado por Dios en su momento, recuerden que estaban en apuro, pero llegó el momento de voz de Dios. Y Dios le dice a través del profeta al rey: toma el arco, toma la flecha, abre la ventana, le dice, y tira la flecha. Y cuando el rey tiró la flecha, Eliseo dijo: salvación de Jehová, salvación de Jehová. Miren, luego le dice: toma las saetas. Y el rey tomó las saetas, golpea la tierra y solo dio 3 golpes y paró. Y el profeta le dijo: solo 3 victorias vas a tener. Hubiera seguido golpeando la tierra, solo 3 golpecitos. No entendió, no aprovechó el momento. Hay momentos que no es de estar esperando, me voy o no me voy, salgo o no me voy. Es cuando Dios te habló, hazlo. No lo cuestiones, no sigas atado por lo que has venido oyendo. Ven qué difícil romper el legalismo. No, dijo hermano, es que años y años, yo cuando nací, las iglesias eran así. ¿Y quién te dijo que estaban en lo correcto? Haciendo cosas lejos de la Biblia. Entonces, el legalismo atrapa. Hay que aprovechar el momento de visitación. Dice la palabra que Jesús llegó a donde mandó a sus discípulos y les dijo, allá en el monte de los Olivos se acercaba el momento de que él iba a ser sacrificado, y le dice a sus discípulos: miren, vayan a orar, oren, se acerca el momento que el Hijo del Hombre será entregado, el pastor de las ovejas será entregado en manos de pecadores y las ovejas se van a dispersar, oren. Los dejó orando y el Señor se fue a solas a orar. Él estaba orando solito y supuestamente los discípulos estaban clamando. Vino el Señor de regreso a ver los discípulos que tenía orando. ¿Cómo los halló? ¿Cómo halló los discípulos? Durmiendo. El Señor los despertó y les dijo: oren, oren, se acerca el momento. Va el Señor a orar a solas, está orando con el Padre y luego dice: voy a ver mis discípulos, los tengo orando. El Señor venía a ver y los hallaba durmiendo. Qué triste. Era el momento de orar, no era el momento de dormir. Qué triste la gente dormida. La palabra del Señor dice, hablándole a la iglesia: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo dice: ya no es tiempo de dormir, tenemos que estar despiertos espiritualmente. Cristo está a las puertas, el Señor viene por su iglesia y la iglesia muy bien, dormida. No, dice, mucho peligro, mucho cuesta. Los halló durmiendo.
Tomás, cuando ya Cristo resucitado vino a visitar a los discípulos. Y San Juan capítulo 20 dice que cuando Cristo vino a la reunión de los discípulos, Tomás, el Didimo, no estaba ahí cuando Jesús vino. Jesús los visitó y Jesús les dijo: paz a vosotros, les dio paz. Y dice que lo sopló: reciban el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. Se despertaron, va. Y dice la palabra que le dijo: así como el Padre me envió, yo les envío. 3 privilegios: la paz, el Espíritu y ser comisionados. Y dice la palabra que al rato después de eso llegó Tomás. Y los discípulos le dijeron: Tomás, vino Jesús y nos visitó. Y fíjate que nos sopló y recibimos el Espíritu Santo. Fíjate que nos dio paz, porque ellos ya no tenían paz por la muerte de Cristo. Nos dio paz. Y fíjate que nos envió a predicar. ¿Qué dijo Tomás? No, lean la Biblia, hermano, para que no sean Tomases. Lean la Biblia. Tomás dijo: si no veo sus manos perforadas, si no veo la cicatriz de los clavos, no creo. Si no le veo los hoyos en los pies, no creo. Ese es el problema: no aprovechar las visitas de Jesús. Ustedes porque no lo ven, pero el Señor ahí anda tocando, sanando. Mientras uno predica, el Señor está haciendo la obra. Yo tuve esa visión una vez que el Señor tocaba, pero los hermanos ignoraban, pero yo dije: es que no lo ven. Miren, esto es para que estuviera lleno, hermano. Ay, ahí andan hermanitos que andan buscando lo que no han perdido. Buscando lo que no han perdido. Pero ustedes están igual que María, sentada a sus pies. Y Jesús le dijo a Marta: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta andaba buscando lo material, María buscó lo espiritual. Y Jesús dice: lo que no le será quitado. Miren, una palabra que Dios le dé el domingo a uno, esa palabra te marca, te sella, te activa, te direcciona, y esa palabra te va a servir para toda la vida. Pero por la ignorancia uno dice: no, hombre, ¿qué voy a ir el domingo ahí? ¿Quién va a predicar? El mismo pastor. ¿No va a haber visita hoy? No. Pues si hay visita, sí vengo. No, yo puedo traer uno todos los domingos aquí. Tengo muchos amigos que están haciendo fila, que quieren venir aquí. Ustedes me dicen: pero miren, hay que ofrendar. Hay quien quiere comer bien, pero no paga lo que come. Ya estoy finalizando, hermano. No, estos fariseos no salieron a la celebración que había en la carretera. Allá habían cantos, habían vivas, iba pasando el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ellos estaban indiferentes. Eso lo dijo Jesús cuando Jesús habla del hombre que celebró una fiesta de bodas. Dice que hizo una fiesta, mató animales engordados, y luego de eso dice que ya cuando tenía todo listo, manteles blancos y todos los músicos y la comida, y mandó a decirle a los invitados:
vengan que ya todo está listo. Uno dice que dijo, he comprado un terreno y voy a verlo. Miren, ¿quién compra un terreno sin verlo? Otro dice, he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlo. ¿Quién compra bueyes sin probarlos? Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Bien, podía venir con su esposa a la reunión. Ninguna de las excusas era validera, pero no vinieron. ¿Saben por qué no vinieron? Por la indiferencia a Jesús. Ojalá que los que están oyendo aquí le pongan más interés a Jesús. Mira, si tú caminas, vives con Jesús y haces a Jesús rey de tu vida, te va a ir bien. Sí, te va a ir bien. Es cierto que hay pruebas, pero te va a ir bien. Pero dime, vivir sin Jesús en la vida. Vivir sin Jesús en la vida es la desgracia más grande del ser humano. No crea que es el coronavirus, no. La desgracia más grande es no tener a Jesús en la vida. El Señor habla de aquel siervo. Dice Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dice, conociendo la voluntad del Señor no se preparó. Y dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No creas que solo porque ya conocemos, si usted ya sabe hacer el bien, hágalo. No solo tiene que tenerlo aquí, haga el bien, viva en el bien, practique el bien, porque si no lo hace, es pecado. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia, pero la iglesia está muy ocupada. Su mente está divagada. Su vida está pensando otra cosa. Uno debe de trabajar aquí en la tierra en lo material como que si el Señor tarda, pero en lo espiritual como si hoy en la noche viene. Se lo repito para que les quede eso. Eso lo aprendí hace 40 años atrás. Nosotros los hijos de Dios debemos de, en lo material, trabajemos como que el Señor tarda. Haga casa. Porque hay quien no ha hecho porque dice que el Señor ya viene, entonces no hacen casa. No, tienen que dejar herencia a los hijos. A los hijos no se dejan en la calle. En lo espiritual, como que hoy en la noche viene el Señor. Hermano, usted tiene que estar bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted tiene que estar debidamente matrimoniado, porque si no está matrimoniado, está en fornicación. En fornicación. Amén. Ajá, y si el Señor viene en la noche y tú en fornicación o en adulterio, no te dejes el cuento que te vas a agarrar de los pies del otro si no es a poder. Tienes que estar viviendo en santidad si quieres volar para el cielo. La iglesia está divagada en otras cosas, pero no esperando el retorno de Jesús. Como las 5 vírgenes insensatas que a la hora de la hora querían el aceite. Cuando el Señor ya estaba ahí, querían el aceite.
El aceite tenían que haberlo buscado antes. Hermanos, busquemos al Señor. Busquemos al Señor, hermano. Esté buscando de rodillas al Señor. Si no viene aquí, pero tiene que estar allá en la madrugada buscando la presencia del Señor, llenándose de Dios, llenándose del Espíritu. No vaya a andar a las carreras, hermano, cuando el Señor venga. Ay, pastor, ¿será que me puede bautizar? No tengo tiempo, hermano, porque vamos para el cielo. Hay bautismos, no quieren bautizarse. Hay matrimonio, no quieren casarse. Hay llamados que vengan a Cristo, no quieren a Cristo. Hay llamados para que vengan a reconciliar los que no andan bien, me da pena. Hay que aprovechar, hermanos, el tiempo. El Señor está hablando, hermano. Sí, fíjese que, ay, me da de verdad, cuando yo veo que predico y lo mismo quedó. Padre Santo, digo, ¿qué? ¿Quererá más oración esto que prediqué? ¿O será que hay que repetirlo cuántas veces? Amén, dijeron. Ay. Pues entonces el domingo sigo con esto. Los de Nazaret, dice que en Nazaret el Señor no hizo milagros porque no creyeron. Los de Tiro y Sidón no oyeron el mensaje de arrepentimiento. Si usted va a ver, piedras son las que hay, piedras. Ahí están las cuevas, ya no hay techo, puras piedras. Los gadarenos, dice que los gadarenos, cuando Cristo sanó a aquel muchacho endemoniado y los demonios, los espíritus malos salieron y se fueron a meter a los cerdos, y los cerdos dijeron no, mejor muertos y endemoniados no andamos, y se aventaron en el despeñadero los cerdos. Y dice que como se perdieron muchos cerdos, no, hombre, si un señor rico allí que tenía tantos cerdos, se le echó a perder el negocio porque los animales se fueron a ahogar. ¿Sabe qué dijeron los otros que trabajaban en cerdizas, que tenían muchos cerdos? Le dijeron, Jesús, vete de aquí, Jesús, vete de aquí, no vayas a sanar otro porque entonces nos mueren los de nosotros, vete de aquí, Jesús. No lo recibieron. Porque hay gente que mejor prefiere que hayan endemoniado, pero que sobreviva su negocio. ¿Saben ustedes que ya que hay problema? Hay problema porque si se cierra una cantina, culpa a los creyentes que ya no llegan a comprar guaro. Las cervecerías se están cerrando porque la gente se está viniendo a Cristo. La cigarrería ya no vende porque los fumadores están viniendo a Cristo. Los salones están echando a perder porque los hermanos están casando. Negocios están cayendo. Entonces el enemigo está enojado porque se le está echando a perder la fiesta. Pero tenemos que ser inteligentes nosotros. La iglesia del Señor tiene que estar viva. Viva. La iglesia del Señor tiene que estar despierta. No se emocionaron, pero no le hace. Lo que les dije, sí les dije, que la iglesia tiene que estar despierta. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos hermanos, si este es el último sermón? ¿Qué dicen ustedes si este es el último sermón? El último que predico y el último que ustedes oyen. ¿Qué hacemos?
Yo les voy a invitar a venir a Cristo los que consideren no tener a Cristo en su corazón. Si alguien quiere reconciliarse y decir, no, hombre, ¿yo qué estoy haciendo? Y yo, si viene Cristo, ni cerca, yo le invito a venir a Cristo. Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados.